Primeramente, presentarme. Mi nombre es Álvaro Barbosa Escobar, gestor de capacitación de la Escuela Judicial, y en esta tarde vamos a iniciar con la conferencia denominada Oralidad por audiencias en el nuevo Código Procesal Agrario. El expositor que nos acompañará esta tarde es el licenciado William Arbulola Castillo, a quien voy a proceder a presentar en este momento. El licenciado William Arbulola Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Agrario y Ambiental por la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Notarial y Registrar por la Universidad Politécnica Internacional. Es juez agrario propietario en el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San Carlos. Además, posee experiencia como profesor universitario en la Universidad Internacional de las Américas. Don William, es un honor que usted nos esté acompañando esta tarde y que nos pueda conversar un poco sobre este tema de la oralidad por audiencias, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Agrario. A las personas participantes, comentarles que en el transcurso de la tarde estaremos enviando varias veces al chat un registro de asistencia en Forms para que por favor lo puedan ir completando. Solo es necesario registrarlo una única vez. Y comentarles que si ustedes tienen consultas o dudas, pueden realizarlas de una vez al expositor, quien está de acuerdo en que se puedan evacuar inmediatamente. Don William, nuevamente es un honor que nos acompañe y a partir de este momento, pues el grupo es suyo. Adelante. Muchas gracias, don Álvaro. Tengo que agradecerle a la Escuela Judicial por la oportunidad, obviamente, que me están dando para lo que es esta exposición. Le agradezco también a todos los y las presentes, ¿verdad?, que también están aquí para poder escucharlo. Con respecto a la realidad en lo que es el nuevo Código Procesal Agrario, yo creo que ya todos hemos escuchado un poco de lo que es agrario, la oralidad. Sabemos cómo se maneja al principio, pero aunque también hayamos podido tener un contacto con lo que es el Código Procesal Agrario, nos surge la duda en todo sentido de cómo se va a aplicar, de qué va a cambiar con respecto a lo que es la ley de jurisdicción agraria. Es importante, pues, indicarles a aquellos participantes de que la ley de jurisdicción agraria es la que está vigente en este momento. El Código Procesal Agrario, si no me equivoco, fue aprobado por ahí del 2018, pero por una serie de razones todavía se ha postergado lo que es su entrada en vigencia y pues ya el próximo año vamos a contar con un cuerpo procesal a nivel agrario que por lo menos siento que va a satisfacer muchas de nuestras necesidades, por cuanto en este momento podemos decir que estamos un poco ayunos de ley. Aquellos que tienen un contacto con lo que es el derecho agrario sabrán que en la ley de jurisdicción agraria pues tenemos que hacer una interpretación de los procesos. ¿En qué sentido? Y tenemos que ir a lo que es el Código Procesal Civil o al Código Laboral. Hasta dentro de la misma jurisdicción agraria, pues a veces hay conflicto, por cuanto algunos jueces, entre ellos me incluyo, somos más dados a utilizar el Código Procesal Civil para los procesos, mientras que hay otros jueces y otras juzgadoras también que usan más el Código Laboral. Entonces, obviamente, para los litigantes y las litigantes, pues es un poco complejo a veces entender cómo los juzgados manejan los procesos. Y más, hasta a veces es un poquito más complejo, ¿verdad?, para los y las litigantes entender dentro del mismo juzgado los criterios que tienen los juzgadores en cuestión de procesos. Porque, por ejemplo, puedo decirlo aquí en San Carlos, somos dos personas juzgadoras, una compañera jueza, mi persona, y pues en algunas cosas tenemos criterios diferentes y la aplicación es distinta. Eso pues entiendo que conlleva realmente a veces la aplicación para las personas, los puede confundir. Los litigantes dicen, yo tengo un criterio y la compañera tiene otro, pues va a ser bastante complejo. Con respecto al Código Procesal Agrario, pues la gran ventaja es que nos da una norma a seguir, que también como abogados y abogadas vamos a tener un criterio con respecto al mismo, pero creo que va a lograr unificar. Y con respecto a la oralidad, que si bien siento que ya la aplicamos bastante, pues ya nos da un marco mucho más amplio de aplicación. La ley de jurisdicción agraria, como les decía anteriormente, pues es una norma bastante pequeña, con pocos artículos, y que realmente nos regula solo un proceso, el proceso ordinario.
el proceso sumario y los procesos no contenciosos, pues tenemos que utilizar los del Código Procesal Civil, que también regula lo que es la oralidad. Pero ya con lo que es el Código Procesal Agrario, pues tenemos un marco establecido y, por decirlo popularmente, reglas de juego. Sabemos cómo en este caso pues nos vamos a manejar. Don Álvaro, no sé si ustedes gustan presentar o yo hago la presentación, pongo la presentación y voy guiando. Perfecto. Como le indicaba anteriormente don Álvaro y bueno, mi persona, el tema al cual hoy nos vamos a referir es la oralidad por audiencias, lo que es el Código Procesal Agrario. Si gusta, avanzamos, don Álvaro. Ok. Primero, antes de entrar a hablar de la oralidad en las audiencias, se me hace necesario, obviamente, pues hacer una definición de lo que es la oralidad. Sé que muchos de ustedes lo pueden conocer, lo pueden dominar, hasta quizás mucho mejor de lo que mi persona pueda tener lo que es el término, pero siempre es necesario, yo creo que antes de hablar propiamente de la oralidad en las audiencias, es tener concepto claro, saber qué nos representa y a partir de ahí, pues entenderlo de su aplicación en lo que va a ser procesalmente hablando. En un sentido etimológico estricto, se entiende por principio de oralidad aquel que sostiene la necesidad de que la resolución judicial se base únicamente en material procesal expresado oralmente. Básicamente, y lo que entendería de esta primera afirmación, y podríamos entender, es que la sentencia, ya la de fondo, la que resuelve el proceso, la que nos permite, obviamente, conocer el criterio de la persona juzgadora, tiene que basarse en aquel elemento que se ha evacuado de forma oral, solamente de forma oral, entendiendo como que deja de lado aquella prueba que puede hacer, que puede en su momento haber sido recabada de forma escrita o presentada al expediente. Básicamente todos los expedientes conocemos y aquellos que no conocen, pues ahora estamos digitalizados, ¿verdad? Ya no tenemos como antes esos grandes ampos del papel en los cuales teníamos que leer toda la prueba, ahora es digital, pero igual es como un libro, la podemos observar. Bajo este primer concepto entenderíamos que toda la prueba tendría que reproducirse dentro de lo que es el juicio. Por eso hay que muchas veces afinar lo que es el concepto de oralidad, para no caer en ciertos casos en una oralidad innecesaria o mal entendida. En el sentido moderno el término dice no debemos limitar la oralidad a simple discusión oral y menos a una exclusión de la escritura del proceso. Ello, pues debemos tener presente que la escritura constituye un medio para expresar y conservar el pensamiento humano y por lo tanto es tan necesaria en el proceso como para cualquier otra actividad del ser humano. Bueno, importante esto por cuanto aunque buscamos lo que es la oralidad, tenemos que recordar que la escritura es importante como base e inicio del proceso. Debemos entender que la oralidad no va a ser completamente, que para entender que un proceso fuera completamente oral sería, pues, digamos, y llevando tal vez el extremo, el ridículo, el absurdo, que la parte llegara, se presentara, ofreciera lo que es la demanda, lo hiciera de forma oral, quedara grabada en un archivo de audio, se pusiera en este conocimiento del demandado, el demandado procediera a hacer una contestación de la misma forma y que la probatoria se diera toda la prueba en el sentido de que tenga que leerse y darse en audiencia. Obviamente esto es bastante complejo, sería imposible por cuanto necesitamos una base material de escritura para entender un proceso. Lo primero que los jueces y las juezas agrarias hacemos ante lo que es la entrada de un proceso es leer la demanda, entenderla, si hay que hacer prevenciones, se le hace prevenciones y pues si no, se le da el traslado. Obviamente, con este traslado tenemos lo que es una contestación y a partir de esta contestación es donde el Código Procesal Agrario nos introduciría realmente a una oralidad más pura, porque a como está en lo que es la ley de jurisdicción agraria, entenderíamos que hay muchas fases todavía escritas por seguir antes del juicio. Con el Código Procesal Agrario parece que acabada esta fase, vamos a proceder a una de más oralidad, con mayor expresión oral tanto de las partes como de la persona juzgadora. Adelante, don Álvaro. En el caso del proceso, la oralidad pone en contacto directo al juez, a la persona juzgadora. Si bien es cierto, esta información la tomé de un informe del SIJUR y viene redactada así, pues obviamente por un tema de inclusividad, voy a tratar siempre de referirme a la persona juzgadora, hablando obviamente tanto de mis compañeras jueces como mi persona y mis otros compañeros. Con las partes,
y otros comparecientes, lo que permite captar su estado emocional al declarar y así se le facilita decidir cuándo esta declaración podría estar viciada, lo que es una gran ventaja en su afán de llegar a la verdad real y no solo a la verdad formal. ¿Por qué es importante la oralidad? Creo que para ustedes es importante que yo esté con la cámara, en este caso, pues obviamente abierta, que ustedes me puedan ver quién está hablando, obviamente ver mi expresión, qué es lo que estoy haciendo, porque no es lo mismo, no se capta la idea si no vemos a la persona que nos la transmite. Cuando leemos una demanda, pueden algunos abogados tienen muy buena técnica o abogadas tienen una buena técnica en el sentido de que logran transmitir esa emoción. Hay otros y otras que no, que la letra es un poquito muerta. ¿En qué sentido? Lo que se proyecta ahí no genera una emoción en uno. Y yo siempre vacilo, siempre digo, a mí me gusta leer los expedientes porque son como una novela. Una parte que te presenta su triste historia, no me estoy burlando en todo caso, simplemente lo digo porque me emociona leer, porque me gusta el derecho, entonces me cuentan su historia desde un punto de vista emocional y luego veo lo que es la demanda, la contestación, perdón, y ya entonces tenemos dos partes, un actor y un demandado, dos sujetos que todavía no los conozco personalmente, pero que yo ya estoy dentro de ellos, en el sentido que ya leí sus razones y sus peticiones. Ahora bien, ¿qué sucede si todo el proceso fuera simplemente escrito? Esto nunca lo podría llegar a palpar o a ver en lo que es un rostro. Lo importante de la oralidad es que cuando nos contactamos con las personas, los vemos frente a frente, le ponemos un rostro a aquella persona que demandó y a aquel que fue demandado y hasta reconvino. Es más, creo que a muchos nos ha pasado que leemos un libro, imaginamos al personaje y cuando viene la película, que si sacan una película, pues entonces ya le dimos un rostro a ese personaje. Tal vez construimos falsamente una idea de ese personaje y lo imaginamos de otra forma, pero por lo menos ya ahí centramos a ese sujeto y lo determinamos. Y obviamente el tema de las emociones es importante, captar su estado emocional. ¿Por qué es importante captar su estado emocional? Hay que imaginar en un caso que una persona esté reclamando lo que es un daño moral, que diga que ha sido afectado por lo que es en los hechos de otra parte. ¿Cómo capto yo el daño moral a través de lo que es la escritura? Ahí sí no puedo yo, por más imaginación que tenga, por tratar de esforzarme por entender, no es lo mismo leer lo que la parte me indica a ver lo que la parte a viva voz me está diciendo, me está transmitiendo y que sus palabras van acordes con lo que es su rostro, su mirada, su cuerpo. Porque imagínense también en este momento que yo simplemente tenga la mirada hacia abajo, no esté gesticulando y esté tratando de explicarles a ustedes sobre la oralidad. Creería que sería el pésimo en este caso para lo que es esta presentación. ¿Por qué? Porque si no puedo transmitir realmente de una buena forma clara mis ideas, entonces tampoco debería estar hablando de oralidad cuando no me puedo presentar frente a ustedes y dárselos de forma clara. Es importante que haya un contacto. Es más, es importante también escuchar a los y las abogadas en lo que es la audiencia, ver su perspicacia del asunto, ver cómo manejan el derecho. Para mí, que voy a ser muy sincero, me gusta mucho mi materia, pero me gusta ver cuando un abogado o una abogada domina el derecho, me llama la atención. Ahí me tienen ido, me tienen perdido viendo un abogado o una abogada que maneja el derecho, que lo sabe, que lo expresa de buena forma. Porque es triste cuando vemos a un o una colega llegar a una audiencia y no saber expresarse en la mejor forma. Entonces, esta oralidad es lo que nos da esa oportunidad de entender de mejor forma las ideas que queremos expresar. Don Álvaro, adelante. Es indudable la importancia que la realidad reviste en el proceso, principalmente en lo que se refiere a la búsqueda de la verdad real
ya que permite un contacto directo del juez con las partes, los testigos, los peritos y demás intervinientes del proceso. Contacto que da la oportunidad al juez de detectar ciertas situaciones, como por ejemplo gestos, comportamientos particulares, que faciliten vislumbrar que la persona que se presenta ante él está realizando una conducta viciada que falta la verdad. Bueno, yo creo que obviamente todas las materias y todos aquellos jueces o juezas que trabajan en audiencias y que tienen oralidad, pues tienen esta oportunidad. Ahora, yo trabajo en la materia agraria y a mí me encanta, entonces voy a realzarla. ¿Por qué voy a realzarla en este caso? Porque las personas juzgadoras agrarias sabemos que no hay nada más rico para nosotros que ir a un juicio al lugar de los hechos, a caminar la finca donde se da, a observar los testigos, observar los hechos y a partir de ahí empezar a entender muchas realidades. Y bueno, después de un tiempo de uno de ser un poquito, ya de tener su experiencia en lo que es el Poder Judicial, de estar como persona juzgadora, empieza uno ya como volverse un detector de mentiras. No somos infalibles, nos equivocamos, eso es obvio, pero hay personas que ya uno como que se le afina un sentido que te están diciendo algo que no es correcto. A las personas que están mintiendo normalmente se les siente lo que es esa mentira, se les siente nerviosos, se siente efectivamente que hay algo que no está bien con ellos. Normalmente, que pues uno lo juramenta, siempre lo juramenta, les dice que debe decir la verdad, que jure por Dios o lo más sagrado de sus creencias. En todo caso, tenemos que respetar también las creencias de las personas. Y ese juramento hace que la persona realmente se revele en la actitud. Hay personas que se sientan muy confiados, muy confiadas, hablan completamente y uno dice, esta persona está segura. Obviamente habrán otros que pues tienen una maestría en mentir, ¿verdad? No soy infalible y no voy a decir, nunca me han mentido en la cara y me la ha creído y no me la ha creído, porque puede ser que efectivamente sí me haya pasado. Pero uno con la oralidad, la importancia es ver, tener aquí de frente a ese testigo, escucharlo, que esté cerca de uno. Y también hay un tema importante y no solamente es los gestos, es la humanización del proceso con la oralidad. Es que la persona que está de frente a uno vea que la figura del juzgador o la juzgadora es de carne y hueso. ¿Por qué? Porque tampoco estamos en una esfera más allá, no estamos en un Olimpo donde dedicamos el derecho para los mortales. Somos personas que también es importante que nos vean, que entiendan que participamos del proceso escuchando y que si bien somos objetivos, no dejamos de lado las necesidades de las personas que se ponen frente a nosotros. Don Álvaro, por favor. Debe recordarse que la oralidad conlleva celeridad, por lo que exige que los intervinientes en el proceso se compenetren en él, sean de mente ágil para poder hacer interrogatorios, presentar índices, celeridad que no podría, perdón, esta celeridad podría no ser conveniente para dilucidar cierto tipo de problemas judiciales con un alto grado de complejidad. Sí, la oralidad conlleva a que haya mayor celeridad. No es lo mismo un proceso donde todas las fases sean completamente escritas, donde sea presentar un escrito, esperar a que la resolución sea de forma escrita, entonces tener un tiempo para que esta resolución quede en firme o no quede en firme, sea impugnada, vaya a lo que es ante un tribunal, este también tenga que dictar una resolución escrita y así. Así nos podemos llevar mucho tiempo. Con la oralidad, se supone que vamos a cortar tiempos. Ahora, cierto, la oralidad no siempre va a ser la mejor para el determinado caso que se lleve. ¿Por qué? Porque tal vez hay casos, por ejemplo, en donde realmente la prueba sea completamente escrita, donde sea un tema contractual, donde realmente no tengamos que vernos las partes, porque al fin y al cabo es la parte presenta su alegato, el demandado pues lo contesta y con la prueba que hay, obviamente hay que decidir. Esos procesos de puro derecho. Pero bien entendido, la oralidad hay que saber aplicar, no es una forma mágica, no nos va a resolver todo, pero sí nos va a ayudar mucho a lo que es un proceso ágil. Y eso sí, pues la persona juzgadora, así como los abogados, tenemos que estar más atentos y más compenetrados con lo que es el mismo derecho. Adelante, don Álvaro. Oralidad
es en términos corrientes una forma de comunicación mediante el uso de la palabra hablada. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico-procesal, el concepto adquiere connotaciones que trascienden la simple expresión verbal. Se trata de, en realidad, un concepto adoptado por la necesidad de expresar una fórmula simple y representativa, un conjunto de ideas o caracteres, es decir, un concepto que engloba un sistema de principios inseparables, al conjunto de los cuales es necesario referirse si se quiere entender el verdadero sentido de esa expresión. Estos principios son la inmediación, la concentración y la publicidad. No podemos hablar de oralidad si no tenemos en cuenta la inmediación, la concentración y la publicidad. Estos principios, que no digo que no estén en otras materias, pero por la experiencia hablo, están muy metidos en el proceso agrario. No podemos entender un proceso agrario sin inmediación, sin que el juez esté con respecto a las partes, haya un contacto directo, la concentración. La mayor parte, la mayoría de los jueces y jueces agrarios saben ¿qué es lo que sabemos? Que el juicio se hace en un día. ¿Para qué? Para no estar haciendo pruebas un día, recibiendo testigos otros, declaración de parte otro, y no. Si tenemos que ir, porque nuestra jurisdicción se realiza in situ, tenemos que ir al lugar de los hechos, tenemos que ir a una finca, no vamos como hoy estoy yo presentado, porque normalmente yo para una gira pues voy más cómodo, no voy a ir con saco, no voy ni siquiera con anteojos porque ahí los pierdo. ¿Cómo va? Uno va cómodo. ¿Por qué? Porque sabe que a partir del momento en que se baja del vehículo del Poder Judicial, inició el juicio. Ahí empieza el contacto con las partes, ahí se inicia a presentarse con todos los que están ahí, testigos, parte actora, parte demandada, abogados y abogadas, nos presentamos, normalmente iniciamos con la conciliación, a veces es fructífera, entonces no realizamos la demás fase de pruebas, pero a veces no se da, vamos al reconocimiento judicial y ahí vamos viviendo la oralidad, no solamente cuando estamos sentados frente a una parte escuchando lo que es su testimonio. La oralidad se nos va dando. ¿Por qué? Porque las partes nos van compresando, nos van explicando, nos van enseñando lo que ellos necesitan que veamos. Y tenemos que ir entendiendo y escuchando para qué, para que toda esa inmediación, esa concentración sea necesaria. Y publicidad. ¿Por qué la publicidad es necesaria para la oralidad? Porque también como funcionarios públicos que somos, necesitamos que también las personas puedan controlar nuestras acciones. Entonces la publicidad, que cualquier persona pueda ingresar a lo que es un juicio agrario, es excelente. Que vean que la justicia agraria, y al igual que el resto de los compañeros judiciales que trabajan en otras materias y aplican oralidad, pues la justicia no se esconde, la justicia se presenta. ¿Que nos equivocamos? No hay duda. Lo menos posible, sí. Y de forma consciente no lo hacemos. Pero nos podemos equipar, pero no importa que esté el escrutinio de las partes para que nos puedan ver en nuestro trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos y es necesario que la gente vea lo que estamos haciendo para que entienda que hacemos un trabajo serio y que queremos pues ayudar en lo que podemos. Don Álvaro. Precisamente por tratarse de un conjunto de ideas, caracteres y principios inseparables, cuando nos referimos a oralidad hacemos alusión a un modo de hacer el procedimiento que podemos calificar como sistema, que se difiere en cuanto en su forma y sus efectos cuando lo comparamos con aquellos procesos que se siguen mediante el sistema de escritura. Bueno, yo creo que he explicado bastante sobre esto, por lo cual no me detengo en esta para proceder a la siguiente. Tomás, pero adelante. Y entro ya con lo que es el fundamento jurídico. Obviamente voy a hablar un poco de lo que es el fundamento jurídico internacional. ¿Por qué? Con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 8 se dice garantías judiciales. La negrita no es parte de lo que es el artículo, pero yo quise resaltarlo por obvios motivos del tema que hoy les estoy exponiendo. Dice, toda persona tiene derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Obviamente esa parte es para un tema penal, pero lo que nos interesa es o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Toda persona tiene derecho a ser oída. Aunque podamos entender que la escritura es una forma de comunicación y que al leer lo que nos comunican lo estamos atendiendo, es indudable que cualquier forma de expresión o la mejor forma de expresión es la oral. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos cuando yo me comunico por las redes sociales, digo nombres, obviamente no hago promoción de nadie, pero cuando yo hablo por lo que es la red social WhatsApp, yo soy fanático de enviar audios, porque me da pereza porque primero hablo mucho. Entonces, como hablo mucho, necesito enviar un audio. Y no hay una mejor forma para expresarse que de forma oral. Que la persona me escuche, que entienda lo que quiero, que escuche el tono con el que le estoy hablando, que sepa realmente de mi propia voz lo que le estoy solicitando. Don Álvaro. En igual tesis viene lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Va en el mismo sentido que el anterior, no me voy a tener mucho a explicarlo o a cómo yo lo entiendo en todo caso, por cuanto considero que va muy parecido en la antes citada. John Albert, gracias. Y ya entramos propiamente a lo que es el Código Procesal Agrario. Igual, todavía no llego a las audiencias, porque necesitamos saber cómo aplicar la oralidad en el código. Lo primero que vamos a entender es que hay principios y reglas generales. Obviamente, con un Código Procesal Agrario que es más amplio, que está más nutrido, que tiene más cuerpo que nuestra ley de jurisdicción agraria, pues tenemos principios y reglas generales. Dice los tribunales agrarios, haciendo referencia no solamente al órgano jerárquico del tribunal agrario, sino realmente a toda la jurisdicción agraria, deberán aplicar los principios generales del proceso y además sus actuaciones serán fundamentalmente orales. Aplicarán la inmediatez, la concentración, publicidad, itinerancia y la gratuidad en lo procedente. Todas las personas intervinientes en el proceso actuarán con buena fe procesal. Ahí continúa, pero lo que me interesa es esto. Sus actuaciones serán fundamentalmente orales, no todo, pero la mayor parte y las más importantes. Además, ahora cuando veamos los otros artículos, veremos que sí se cambió algunos temas o algunas fases escritas por oralidad. En algunos casos, podemos decir que será bueno, en algunos otros no tanto, pero los hablaremos en el momento que lleguemos al artículo. Don Álvaro, por favor. Resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales se denominarán providencias, autos y sentencias, serán orales o escritas. Expresamente dice que van a haber resoluciones orales. En audiencias se emitirán de forma oral e inmediata, con las salvedades de ley. Cuando la complejidad de lo planteado requiere un estudio especial de deliberación, se podrá decretar un receso. Ahí continúa, pero me importa esto. Si bien creo que ya muchos y muchas compañeras aplican esto, hay también un detalle importante. En la ley de jurisdicción agraria, si no me equivoco, el artículo 47 establece que lo que se resuelve en audiencia no tendrá recurso. Entonces es muy sencillo. El juez dictaba algo y podríamos entender que ya blindábamos lo que el juez estaba resolviendo contra cualquier tipo de recurso y seguíamos con el proceso, con el juicio. Bueno o no, particularmente podría pensar que en algunos casos no es bueno blindar de cualquier tipo de recursos porque es necesario escuchar a las partes, pero ahora dice, en audiencias se emitirán de forma oral las resoluciones. ¿Qué conlleva esto? ¿Cuál es la importancia que en una audiencia el juez o la jueza tengan que emitir una resolución de forma oral? Que nos obliga a varias cosas. Primero, a llevar un estudio correcto de lo que es el expediente, no como en algunas ocasiones puede habernos pasado,
lo voy a admitir, alguna vez me ha pasado que no he podido estudiar el proceso a profundidad y eso pues se denota cuando la persona juzgadora no está con lo que es el conocimiento completo. Entonces esto nos va a obligar a entender el proceso en sí, leerlo antes de llegar a lo que es el juicio para saber cuál va a ser la dinámica, cuáles son las pretensiones si hay contrademanda o cuáles son las excepciones planteadas o la posición de las partes. Y un juez o jueza que domina en este caso pues el expediente, en caso de un recurso, sabrá de mejor forma cómo resolverlo, si lo acoge o lo rechaza. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento previo. Entonces, esta oralidad no solo le va a permitir a las partes escucharnos directamente, entender lo que es el proceso en sí, sino que va a llevar al juez aquí con el conocimiento fresco. ¿Por qué? Porque eso beneficia a las partes. Una persona juzgadora que conoce el proceso es una persona juzgadora que puede dar resoluciones más apegadas a la realidad y sabemos los que tratan con litigantes o litigantes, y si aquí hay litigantes, no desconozco si hay litigantes, pero también los litigantes saben que aprovechan, y hay litigantes muy astutos y astutas en las cuales, vamos a decirlo así, y no forma peyorativa, pero son como un perro que huele en el miedo, ¿verdad? Saben cuando la parte del frente, el mismo juez, no conoce bien, y pues con la experiencia se lo pueden llevar. Mientras que este tipo de artículos lo que le advierte es al juzgador: conozca, empápese el proceso, sepa lo que va a resolver y tenga la capacidad y la potestad de tomar decisiones en el acto. No se escude bajo una resolución escrita porque te toca en este momento dictar una resolución judicial, la cual debe ser debidamente fundada para que soporte el escrutinio que puedan hacer en segunda instancia de lo que son estas resoluciones. No, Álvaro. Emisión de la sentencia. La sentencia se emitirá oralmente. Después de la exposición de conclusiones o, en su caso, la deliberación, cuando la deliberación no sea necesaria, terminadas las respectivas etapas procesales, se pronunciará dentro del plazo legal. Ahí continúa lo que es el artículo. Yo particularmente, ahí sí tengo una posición contraria. ¿Por qué una posición contraria con respecto a lo que es la emisión de la sentencia de forma oral? Si bien considero que la sentencia, que las resoluciones orales son buenas, esto se puede hacer cuando son autos o cuando son providencias. La sentencia requiere todo un análisis intelectivo de la persona juzgadora, en el cual vas a retomar lo que es la demanda, la contestación, la reconvención si es que hay, toda la prueba adecuada, fundamento jurídico, el propio fundamento que uno realice, y a veces uno cita jurisprudencia. Para emitir una sentencia oralmente es necesario bastante tiempo. No es que nos vamos a extender mucho tiempo, ¿verdad? Tampoco meses, pero es necesario por lo menos sentarse, escuchar, retomar muchas veces lo que es la prueba. ¿Y por qué retomar la prueba si me podrían decir, pero disculpe, usted acaba de escucharla, acaba de vivirla? Sí, es cierto, acabo de escucharlo, acabo de vivirla. Pero como yo le estoy prestando atención a las personas que hablan, no puedo estar, tal vez yo que necesito hacer una cosa a la vez, no puedo estar escribiendo todo lo que me están diciendo. Entonces yo muchas veces necesito retomar esa prueba para generar aquel convencimiento mayor y poder hacer una sentencia debidamente fundada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la sentencia sí tiene que tener el peso suficiente para que se soporte a sí misma frente al tribunal. Es cierto, el tribunal podrá revocarnos, podrá anularnos o podrá confirmarnos. De esas tres opciones que les digo al tribunal, a mí la que realmente me ofende en lo personal, no porque ellos
me estén ofendiendo, sino porque me ofende es cuando me anulan. ¿Por qué? Porque no me gusta cometer un error en el sentido de dicté mal algo, no lo fundamenté bien y me anularon por mi omisión. Si me revocan la sentencia en el sentido que tenían otro pensamiento, está bien. Pensaban diferente a mí, no hay problema. Si me confirman, muy bien, pensaron igual que yo, pero si me anulan, me hacen ver que tuve un defecto. Y la sentencia oralmente es de cuidado. Ahora bien, creería que en los procesos ordinarios la sentencia sí debería emitirse luego, aunque sí hay sus excepciones por temas de seguridad, por temas de complejidad, pero no por procesos. Yo sí ahí creería que en los procesos sumarios, que no son tan complejos, la persona juzgadora, con la poca prueba que hay, porque recordemos que un proceso sumario, básicamente solo tenemos lo que es la acción, la contestación y la prueba. Ahí podríamos dictar una sentencia oral, mientras que en los procesos ordinarios creería que ahí sí defiende un poco más la escritura. No quiero ser y no quiero sonar contradictorio, no estoy diciendo que la oralidad no es buena, es excelente, pero para ciertos casos sí hay que retomar que la escritura puede ser una base esencial para que las partes lo tengan. Y aparte, hay otro detalle que creo que no está y que no lo apunté en el artículo. El artículo dice que si las partes lo necesitan, la sentencia tendrá que ser transcrita. Bueno, entonces, si las partes me van a escuchar y luego tengo que transcribirse, mejor se las doy de una vez escrita. Pero es una posición completamente personal. Igual sigo defendiendo la realidad. Adelante, don Álvaro. Forma de los interrogatorios. Los interrogatorios serán orales y directos. No voy a poner las reglas que tienen que respetarse en los mismos. Pero qué importante que el interrogatorio sea oral. Escuchar al abogado o a la abogada hacer preguntas, evitar ya esas formalidades de que nos presenta con pliego de preguntas muchas veces para lo que es las partes cuando declaran. Escuchar que hagan preguntas, saber eso obliga a que el litigante también vaya a estar preparado, que tenga la teoría del caso muy bien planteada, que su tesis él ya sepa cómo, y también, ¿qué obliga esto a los y las litigantes? A ser ágiles de mente, porque muchas veces sí sucede que el testigo que llevaban como el testigo estrella, pues le cambia la versión que ellos estaban presentando. Esto hace que los y las abogadas tengan también que ser muy buenos y saber cómo corregir sobre la marcha algún conflicto que se les pueda presentar con respecto, obviamente, a quien está declarando. Entonces, ahí obviamente la persona juzgadora tiene que estar atenta, tiene que escuchar, tiene que saber cuándo las preguntas se pueden hacer, cuándo no se pueden hacer, pero esta parte realmente le va a fortalecer y creo que va a ayudar mucho a los y las litigantes para volverse más diestros en lo que es la práctica de los interrogatorios. Don Álvaro. Concentración de actos en audiencias orales. Dice, las audiencias orales se realizarán sin interrupción durante las sesiones consecutivas necesarias hasta su terminación. Si no es posible efectuarlas en un solo día, el tribunal tomará las provisiones pertinentes a fin de garantizar su continuación en días consecutivos. Los recesos serán por periodos cortos. Iniciada una audiencia, si no se puede concluir en la sesión programada, se aplicarán las reglas de la suspensión de audiencias. Bueno, como les decía, nosotros hacemos lo que es la audiencia in situ. Entonces, básicamente nosotros buscamos la sombrita donde hay. Si no hay alguna estructura donde ubicarnos, buscamos la sombrita donde esté, ahí nos sentamos, en donde podamos sentarnos. No siempre hay sillas, no siempre hay un buen lugar para sentarse, o a veces tenemos que quedarnos de pie, pero no importa, se hace. No nos estoy poniendo como los mejores jueces, tampoco las mejores jueces, pero lo hacemos con gusto. Y en este caso, ¿qué tenemos que hacer con las audiencias? La prueba tiene que evacuarse en un mismo momento. Si hay reconocimiento judicial, se hace en ese día, se recibe la declaración de las partes y se recibe la testimonial. Muchos procesos normalmente son nada más una parte, un actor, un demandado, sus testigos, que normalmente son 3 por bando. Entonces, digamos que es rápido, pero sí, muchas veces la prueba es abundante. Me disculpan. ¿Qué tiene que suceder con esa prueba? Pues no podemos señalar hoy
y después de 10 días volver a señalar. Si es posible, días consecutivos, pues se hace. Y tratar también de que la prueba de una misma parte se evacúe un mismo día. ¿Para qué? Para estar evitando que esta oralidad vaya más bien a malinterpretarse, vaya a mal utilizarse y generar que más bien la prueba se vea contaminada. Por eso es necesaria la concentración. Entonces, perdón. Recurso de revocatoria. Y se procede solo contra los autos. Yo creo que eso ya es de conocimiento, pues obviamente común. Se interpondrá ante el tribunal que lo emitió dentro de 3 días si se pone un auto escrito y de inmediato y de forma oral si se formula en audiencia. Aquí lo importante es que en la audiencia la persona, en este caso el litigante, ¿qué tiene que hacer si está disconforme con lo que un juez o jueza está resolviendo? Pida la revocatoria. No se reserve, porque si usted se lo reserva, ya le pasó. Precluyó el acto procesal, no pide la revocatoria, luego no lo vaya a reclamar. ¿Por qué? Porque ahí mismo está. Se tiene que ser de inmediato y forma oral. Obligación para los y las litigantes. Estar entendiendo el proceso correctamente, saber muy bien con qué se va a fundamentar. Y esa es la obligación que también le lleva al juez cuando emite la resolución oral que vimos anteriormente. Porque la persona juzgadora también tiene que tener conocimiento para poder darle un fundamento al recurso que se está haciendo en su momento. Don Álvaro, por favor. Recurso de apelación y se procederá solo contra las resoluciones expresamente dispuestas y se interpondrá ante el tribunal que las emitió. Tratándose de escritos, el plazo para presentarlos será 3 días. Los que se emitan en audiencia deberán apelarse inmediatamente después de su emisión. Para los autos que tengan, en este caso, apelación, debe ser de forma inmediata. Si gusta, don Álvaro, avancemos porque creo que ahí sigue una parte del artículo. Ok, gracias. El plazo para apelar las sentencias será de 5 días, salvo disposición legal en contrario. En audiencia se podrá interponer oralmente, luego de la comunicación de estas, supuesto en el cual tendrá por renunciado el plazo para recurrir. Aspecto importante, la oralidad para lo que es la apelación de la sentencia no les impone la obligación inmediata de apelar. Si la parte se encuentra disconforme con lo que el juzgador resolvió o la persona juzgadora, ¿qué debe realizar? La apelación, pero no necesariamente de forma inmediata. Creo que esta discusión, o por lo menos aquí, hay que interpretarlo ampliamente, porque en su momento, en la ley de cobro judicial, se decía que la sentencia se podía apelar en los 3 días. Algunas interpretaciones eran cerradas en las cuales indicaban que la apelación podía ser, decía, la apelación se puede hacer en el plazo de 3 días o inmediatamente. Yo tenía un criterio de que si no apelaban ahí, tenían un plazo para hacerlo. Otros no, otros decían que no, que la apelación era inmediata. Yo creo que aquí es claro decir, se podrá interponer. No está estableciendo la obligación de que se apele la sentencia inmediatamente. Si lo hace, se le cierra el plazo, precluyó. Con la apelación que hizo basta. Pero si no lo hace, todavía tendrá el plazo para lo que es la apelación. Ahora, si lo ponemos a ver, es interesante. La persona juzgadora sí tiene la obligación de hacer la emisión de lo que es la sentencia de forma oral bajo unas cuantas excepciones, pero a la persona litigante sí le permiten apelar ahí mismo o después. Ahí entonces pues se lo dejo pensando por qué estas discrepancias, tal vez porque si obligamos a la persona juzgadora a que emita la sentencia de forma oral, pues entonces deberíamos obligar también a la persona litigante a que apele inmediatamente. Pero me parece bien. ¿Por qué? Porque están defendiendo un punto y al defender un punto, ellos también necesitan tiempo para hacer una defensa contra lo que el juzgador o la juzgadora resolvió. Pero a mí me parece que
podríamos también en su momento darle esa oportunidad a la persona juzgadora de que también haga una sentencia buena, no muy extensa, puede ser concisa, pero buena, en el sentido de que pueda defenderse ante los criterios y las apelaciones y que cuando vaya a lo que es un tribunal no se caiga por nulidad, la revoquen, la confirmen, pero que la nulidad sea la mínima. Don Álvaro, podemos seguir, por favor. Don Álvaro. Gracias. Procedimiento de recurso de apelación. Interesante, dice, ante el Tribunal Agrario, entre los 3 días siguientes, luego de admitido el recurso de apelación, cualquiera de las partes podrá solicitar se programe una audiencia oral en la cual puedan expresar sus argumentos, disponiendo en cada caso el tribunal si en el mismo momento se dictará la resolución de fondo. Caso contrario, contará con 22 días para resolver el recurso. Bueno, creo que esto es novedoso, ¿verdad? Que se hayan las personas juzgadoras agrarias o aquellos que han tramitado o litigado en lo que es agrario, la materia agraria, entenderán que no es muy dado que el tribunal haga audiencias. En lo que llevo, pues, en la jurisdicción, solo me acuerdo una expresamente, me corregirán obviamente si hay una persona del tribunal o que ha litigado y si ha tenido más audiencias, les agradezco que en ese momento me corrijan, pero yo me acuerdo solamente de una. Entonces, aquí más bien parece que la regla es que cuando la persona lo pida, pueda ser escuchada. ¿Qué tan importante es ser escuchada? Bueno, es realmente importante. ¿Por qué? Porque si bien el tribunal va a tener el conocimiento del proceso, obviamente es un órgano colegiado, son personas de mucha capacidad, las cuales revisan las decisiones de los jueces y juezas de primera instancia, pero también es importante que ellos escuchen la versión a viva voz de las personas que participan en el proceso, porque muchas veces el escuchar a la persona te puede cambiar el entendimiento del proceso. Como les decía, la lectura a veces es letra muerta, no expresa la emoción, pero si los escuchamos y ellos tienen la misma oportunidad que nosotros, los jugadores, de escuchar a la parte o por lo menos de saber su tesis dicha por el litigante, va a haber un mejor entendimiento y puede hacer que respalde mejor la sentencia, o si efectivamente creen que la persona juzgadora en primera instancia se equivocó, pues también ellos den su sentencia según crean está más apegada a la realidad. Eso es un órgano de control realmente importante, tanto para las sentencias, tanto para lo que es la emisión de la sentencia en tribunal y también los órganos de justicia. ¿Por qué? Porque las partes están viendo cómo funcionan, cómo trabajan los jueces, las juezas y cómo se dictan las resoluciones judiciales. Don Álvaro. Recurso de casación. En audiencia el recurso podrá interponerse de forma oral, con lo cual se tendrá por renunciado el plazo. Obviamente la audiencia que se realiza ante el Tribunal Agrario, porque obviamente el recurso de casación se interpone ante lo que son las sentencias que vaya a dictar el Tribunal Agrario en lo que son procesos ordinarios y aquellos que generen cosa juzgada material y lo podrán fundamentar ahí. Obviamente también se dice podrá interponerse porque el entendido que el recurso de casación todavía es un recurso un poco más pesado, por decirlo así, que el de apelación. Tiene ciertas características que tienen que ser analizadas, obviamente, para su procedibilidad. Entonces, en este caso, pueden interponerlo. Si se interpone, perfecto. Bueno, qué interesante. Ojalá que los abogados y abogadas litigantes lleguen a, pues, a mejorar tanto que en su momento puedan hacer todas esas interposiciones. Ahora bien, si quieren reservarse el recurso para ponerle forma escrita, pues es una potestad. Creería que no hay forma de obligarlos a que presenten la casación inmediatamente si el tribunal decide dictar sentencia en lo que es la audiencia, porque es una potestad, no es una obligación, y creo que eso debe irse entendiendo para que luego no haya una interpretación como obligatoria de que los recursos se presentan expresamente contra la sentencia en audiencia. Don Álvaro. Cuando el órgano de casación respectivo reciba el recurso, verificará si es de su competencia y resolverá sobre la admisibilidad. Si lo considera pertinente, podrá señalar la hora y fecha para una audiencia oral, si alguna de las partes la ha pedido o si se admite prueba distinta a la documental. Bueno, una audiencia ante casación. Interesante.
creo que novedoso, por lo menos en esta materia. Tampoco me acuerdo de alguna audiencia o de alguna parte me haya comentado que la experiencia diga que han tenido audiencia frente a casación. Si las ha oído, igual me disculpo, pero yo por lo menos no las he escuchado. Y sería interesante llegar a exponerle, obviamente, pues todo a los magistrados, ¿verdad? Porque son el órgano que va a conocer ya en la última instancia, por llamarla así, de lo que es el proceso. Después de ello no hay más. Entonces, ¿quién mejor que ellos y ellas para escucharnos, entendernos y pues decidir si lo resuelto por primera instancia o por segunda instancia es de la mejor forma? Aquí la oralidad se entiende que va a ir en beneficio de las partes porque le está dando un acceso más abierto a la justicia y a los órganos que dictan esas sentencias que les pueden beneficiar o les pueden afectar. No estamos cerrándole la posibilidad a las partes para que nos escuchen, más bien estamos diciendo, pidan la posibilidad de ser escuchados, porque el ordenamiento lo está permitiendo. Los vamos a escuchar, los vamos a entender. A mí me parece que es un gran recurso procesal que las partes tienen que ir, obviamente, pues pidiendo en los casos que realmente se necesite para tampoco colapsar a lo que es la sala primera, que es obviamente el órgano de casación en nuestra materia, para que solamente aquellos casos que sí lo ameriten, pues obviamente lleguen al conocimiento directo de los magistrados y los puedan escuchar. Don Álvaro. Y bueno, después de muchas cuestiones que se debaten, se dan en las audiencias, vamos básicamente a la que son las audiencias propiamente. La primera audiencia que vamos a tener es la que se va a dar mucho en lo que es el proceso ordinario, la audiencia preparatoria. Dice, la audiencia preparatoria se realizará en la sede del juzgado o en el lugar de los hechos cuando por la naturaleza del asunto el tribunal así lo disponga. Se señalará inmediatamente después de contestar la demanda y en su caso la contrademanda o transcurrido el plazo para ello. Bueno, aquí dos formas de señalarlo, una en el juzgado y otra en lo que es en este caso, ¿cómo se llama? El lugar de los hechos. Creería que por un tema de economía en recursos, tema económico, y para no estar yendo tanto, la primera audiencia se podría realizar en lo que es el despacho. Ese es un criterio personal. Me imagino que tal vez algunos otros compañeros o compañeras podrán decir, no, yo igual también las audiencias preparatorias las voy a hacer en lugar de los hechos. Yo personalmente, la primera, me gustaría resolver lo que es la audiencia preparatoria, realizarla en lo que es el juzgado. Johan, pero continuamos, por favor. ¿Qué actividades vamos a tener en la audiencia preparatoria? Importantes esas actividades, porque va a necesitar o va a ser necesario que la persona juzgadora, al igual que los participantes de la misma, sean abogados o abogadas, pues puedan expresarse de forma bastante bien, de forma oral, y conocer el expediente. La audiencia dice se dan las siguientes actividades. Declaratoria de apertura para la audiencia, informe las reglas que se deben seguir del objeto del proceso y el orden como se conocerán las cuestiones para resolver. La persona juzgadora ahí lo que tiene que es tener el dominio de lo que es la audiencia. Si bien el proceso no es de la persona juzgadora, es de las partes, la audiencia tiene que ser del dominio o la fuerza. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que se nos salga de nuestro control y no le podemos dar la posibilidad o facultad que los o las litigantes manejen el juicio. Tenemos que recordar que la persona juzgadora lleva un control, es el estricto controlador de las actividades que se están realizando y es el que tiene que encaminar a que el proceso llegue a un buen puerto. Las partes tienen una necesidad, pero obviamente la persona juzgadora tiene que conducirnos hacia esa. Don Álvaro, por favor. Conciliación durante la cual se garantizará la privacidad del acto. La conciliación completamente oral. Ahí se habla, se discute, uno escucha, a veces mete la cuchara, a veces uno pues trata como dar una luz, sin perder lo que es la objetividad, porque no podemos darle pista a unas partes como para que concilien o no los podemos obviamente tampoco obligar a la conciliación, pero importante, este acto es completamente privado. En su momento, normalmente las audiencias las podemos hacer grabadas. Por ejemplo, aquí en San Carlos, la grabamos en lo que es video o en audio.
Si estamos dentro de la oficina, yo particularmente lo hago con audio. Algunos utilizan el SIGAO, que es el Sistema Integral de Grabaciones de Audiencias Orales, si no me equivoco, pero yo tengo problemitas con lo que es el SIGAO a veces, que me generan problemas para descargas. Entonces, por esos temas, yo lo hago en grabadora periodística. Pero en este momento donde se concilia, nada se graba. ¿Por qué? Porque lo que las partes digan es completamente privado. Además, si las partes no conciliaron, ¿qué debería hacer la persona juzgadora? Pues ojalá poder borrarse la mente. Yo no sé si se han visto unas películas donde le ponen una lucecita y se borran los últimos minutos que sucedieron. Eso a veces sería necesario, porque a veces se escuchan cosas que uno dice, mira, me voy a tener que olvidar eso para sentencia, aunque lo tengo muy presente, tengo que borrarlo porque sigo en conciliación, no sigo una fase procesal. Entonces, todo aquello que sigue en conciliación hay que recordar que es privado. Aunque estemos presentes entre las partes, eso es privado, pero obviamente luego se borra. Y si hubiera público que quisiera estar presente en lo que es el juicio, aquí no. Aquí lo sentimos. La conciliación, no. Luego de la aclaración, ajuste o subsanación de los extremos de la demanda, contestación contra demanda y réplica contra criterio del tribunal, sean oscuros, imprecisos u omisos. En procesos ordinarios, ampliación de hechos, pretensiones y prueba para que les sirva de fundamento. Particularmente, no estoy muy de acuerdo con algunas afirmaciones de aquí, pero no voy a hacer comentarios sobre las mismas, simplemente nada más dejo que, aunque estén, no las comparto completamente, pero sí es importante entender que todo esto va a ser de forma oral. Adelante, Bárbara. Refutación de la parte actora de la contestación de la demanda y, en su caso, a la contrabanda, ofrecimiento y presentación de la contraprueba. Vamos a escucharlos, vamos a entender, vamos a ver cuál es la tesis que nos están presentando, qué pruebas nos están ofreciendo. ¿Para qué? Para hacer más rico lo que es esta discusión. Y obviamente no tiene que fomentarse una discusión donde las partes se enojen, donde obviamente se falten el respeto. No, no es ese tipo de discusión. Tiene que ser una discusión intelectual, donde las personas con un debate serio, razonado y con fundamentos digan por qué procede y por qué no. Desgraciadamente, algunos abogados y abogadas pierden el objetivo y pues a veces se le van, como dicen popularmente, al cuerpo, al colega, y los jueces y jueces tampoco podemos perder nuestra objetividad y siempre recordar que el proceso es de las partes y que lo que estamos es como un tercero imparcial y tratando obviamente de controlar que la situación nunca se nos salga de las manos. Determinación de la participación de quien... No se me adelante, ¿verdad? Determinación de la participación de quien pretende ser coadyuvante u otros intervinientes procesales de no haberse integrado con antelación. Obviamente, ese es un tema ya de razón de lo que es la persona juzgadora, que si ve que hay necesidad de un litis consorcio, pues hacerlo saber y ordenar lo que se integre. Adelante, Álvaro. Admisión práctica de prueba y resolución de las alegaciones de actividad procesal defectuosas pendientes, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y excepciones procesales. Esta práctica de prueba es para actividad procesal defectuosa, para vicios de procedimiento. No es que vamos a practicar la prueba del juicio, no. Es que si alguna de las partes alegó que hay una actividad procesal defectuosa, como por ejemplo que haya una impugnación a la notificación porque se dice que no se notificó de forma correcta, entonces ahí la resolvemos. Si se dice que la demanda en su momento fue trasladada pero con un defecto, ahí tiene que resolverse. Y si se presentaron excepciones procesales, las cuales obviamente, como se dice ahí, no son de fondo, no van a no atañen a lo que es el resultado del proceso, sino que al proceso en sí hay que resolverlas ahí, lo que conlleva que la persona juzgadora igual nuevamente conozca el proceso, lo entienda y que sepa cómo resolver y que la resolución que dicte sea fundamentada. Admisión práctica de prueba y resolución de procesos incidentales o medidas cautelares pendientes. Resolución sobre suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares si existe solicitud pendiente reservada para audiencia. Ahí sí les soy sincero. Cuando hay una medida cautelar, y normalmente las medidas cautelares hay que resolverlas en el lugar, entonces mejor hagamos la audiencia preliminar en lo que es el lugar, porque no hay matamos dos pájaros de un tiro, como dicen.
hacemos la audiencia intermedia y luego también hacemos lo que es la resolución de las medidas cautelares. Y ahí aprovechamos para el reconocimiento judicial de la misma. Tenemos también que ser prácticos y tratar de no estar señalando audiencias por audiencias. ¿Por qué? Porque lo que se busca con este proceso es que sea más célere, que sea mucho más eficaz, que no duremos tanto en la resolución del asunto. Don Álvaro. Determinación de los hechos controvertidos y fijación del objeto del proceso. Pues obviamente, después de escuchar a las partes, tendremos que resolverlo, personas juzgadoras, y pues decir, bueno, esto es lo que se discute, estos son los hechos controvertidos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay hechos que son aceptados por las partes. No es necesario ir al juicio. ¿Con qué? Con hechos que ya las mismas partes aceptaron. Vamos con solamente aquello que nos genere discusión. Definición de la cuantía del proceso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parte actora normalmente es la que presenta una cuantía, pero si viene lo que es el demandado, nos presenta un incidente, lo cual es la cuantía, o la contrademanda con una cuantía diferente, tenemos que resolver cuál va a ser la cuantía del proceso. ¿Qué va? Pues normalmente lo que ha dicho la sala primera es que la cuantía mayor se suma en la otra y se define con la cuantía mayor, porque está metida la otra. Entonces, por ahí yo creo que es una regla fácil de entender, pero hay que hacerlo. Admisión de pruebas y disposiciones para su práctica, y el tribunal podrá ordenar la prueba de oficio que estime indispensable. Aquí yo le tengo mi reserva, la prueba de oficio no es algo que a mí me guste, porque el juzgador no es parte, es un tercero imparcial que administra la justicia y que no debería ordenar prueba de oficio que estime indispensable. ¿Por qué? Porque si una parte no la pidió y la otra se entera de esa omisión, pero esa omisión le sirve, yo podría arruinar la teoría del caso de una parte pidiendo una prueba que dice indispensable. Hay un detalle que tenemos que también reconocer. Se nos dice que hay un principio que el que alega un hecho tiene que probarlo. Si no se prueba, puede ser que la sentencia sea declarada sin lugar. Entonces tampoco tenemos que estarle construyendo prueba a la parte. De tratarse de prueba pericial, el tribunal designará a la persona experta de no haberse admitido antes. Realizará las fijaciones y los plazos respectivos para la emisión del dictamen y el pago de horarios y gastos. Y se verificará en el acto si acepta el cargo. Esto de que se verificará en el acto si acepta el cargo, pues es un poco complejo porque recordemos que los peritos normalmente tienen un tiempo para la aceptación y muchas veces por lo que es la cuantía de los procesos, y es un gran problema, por lo menos a nivel de, no sé si a nivel de toda la jurisdicción, pero por lo menos de aquí de San Carlos, que a veces los procesos son instaurados por la defensa pública, que obviamente por ser una defensa gratuita, pues ellos estiman lo que son los procesos realmente bajos por un tema obviamente de ser conscientes con el tipo de proceso, y los peritos no aceptan mucho por lo que es el tema de los honorarios. Entonces eso no va a ser tan sencillo. Creo que en su momento se va a tener que agilizar un poco, ver qué forma práctica podríamos entender, o mejor, de antemano, ya haberlo señalado, tener la aceptación para comunicárselo a las partes en ese acto. Don Álvaro. Resolución sobre suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares si existe solicitud pendiente, reservada para audiencia, y, uno muy importante, señalamiento de la hora y la fecha para realizar la audiencia de juicio. Esto nos conlleva a las personas juzgadoras a tener el manejo de nuestra agenda, de saber cuándo tenemos que señalar, cuándo queremos señalar, y obviamente, después de la audiencia preliminar, darles una fecha a lo que son las partes. ¿Y por qué es necesario darle una fecha también a las partes? Para evitar también que se nos estén cambiando lo que son las fechas. Normalmente los abogados y abogadas asisten a la fecha que les damos. Hay algunos que pues sí, ustedes saben que hay de todo, ¿verdad? Entonces a veces ya cerca de lo que es la fecha, pues entonces no las cambian porque nos dicen que tenían un juicio anteriormente programado. Aquí lo importante, este acto procesal que se va a realizar a viva voz, las partes tendrán que verificar su disponibilidad para ese día, y ahí mismo nos pueden decir, no estoy disponible ese día, cámbienme la fecha. Entonces nos ahorramos un montón de resoluciones y escritos donde nos señalamos a juicio, la parte nos dice que no puede, volvemos a señalar y nos dice no, que no pueden porque también esa fecha la tienen ocupada. No, aquí a viva voz nos ponemos de acuerdo, y una vez que nos pongamos de acuerdo, ya podemos dar una fecha en la cual esperemos que nada suceda para que se realice lo que es la audiencia de juicio. Álvaro. En procesos ordinarios, voy a saltarme esta parte, bueno, porque realmente aunque hay oralidad, pero
no es necesario atenderla en ese momento. Audiencia de juicio. La audiencia de juicio comprenderá las siguientes etapas: resumen del tribunal de los hechos controvertidos y fijación del objeto del proceso, lo que hicimos ya anteriormente, pero se lo recordamos a las partes. Incorporación y recepción de prueba. Las partes deberán comparecer con todas las pruebas admitidas y aquellas que pretendan proponer como prueba complementaria. Don Álvaro. Emisión breve y precisa de las conclusiones. El tribunal establecerá el tiempo para formularlas. Excepcionalmente podrá pedir las aclaraciones que considere necesarias y las partes podrán renunciar a emitir conclusiones. Podrán renunciar a emitir conclusiones, pero no es que se les den las conclusiones luego. Es que renuncian a emitirlas. ¿Por qué? Porque normalmente en audiencia, en lo que es el juicio, la ley de jurisdicción agraria en este momento establece que se le darán plazos de 6 días para que las emitan las conclusiones, lo que se llama conocido como el alegato de buena prueba. Aquí no. Aquí la persona litigante sí tiene que estar acá para que después de escucharlo todo, reafirmar la teoría del caso y exponérsela al juez. ¿Por qué es la importancia de esto? Porque a veces las conclusiones que se hacen escritas no tienen poder de convencimiento, no traen la suficiente fuerza emotiva para convencer. Mientras que una buena oralidad, un buen abogado, una buena abogada que sepa expresarse oralmente, te puede convencer, te puede cautivar con su alegato y te puede guiar por la forma de resolver. Obviamente, no somos corderitos que nos van a guiar por donde quieren, pero sí nos pueden ayudar a entender la idea que ya nos habíamos preformado nosotros y que con esa inspiración tal vez que nos estén dando, podamos entenderla de mejor forma. Es decir, esa es la tesis que yo quiero seguir como persona juzgadora. ¿Por qué? Porque una buena expresión oral logra mucho, genera convencimiento. Deliberación y emisión de la sentencia. Cerrado el debate, se procederá a la etapa de deliberación. Será privada y una vez concluida se comunicará los resueltos, salvo que el tribunal disponga de diferir el dictado de la sentencia. Previo a dar por terminada la audiencia, se expondrán las razones por las cuales se difiere y se indicará el plazo para su emisión de acuerdo con lo expuesto en este código, lo que anteriormente indicamos. Pero se supone y lo esperado es que la emisión de la sentencia sea en todo momento en el juicio, de forma oral. Ya me expresé de lo que sentía sobre la misma, así que creo que sería redundante volver a hablar de esta. Adelante, don Álvaro. Audiencia para medidas cautelares. Antes de resolver una medida cautelar, se dará intervención a la demandada, con las excepciones de ley. Hay unas medidas cautelares donde no le damos parte al demandado, porque son urgentes, pero en la mayor parte tendrá que convocarse a una audiencia que se celebrará a la mayor brevedad. Lo anterior será necesario si está programada otra audiencia próximamente, caso en el cual se aprovechará dicha oportunidad previo aviso a las partes. Obviamente, como la medida cautelar normalmente es in situ, se lleva de forma oral, la resolvemos ahí vivimos la oralidad, vivimos lo que es vivimos lo que es la itinerancia, lo que es la concentración, lo que es la inmediación. Ahí está todo el sistema de oralidad, todo el proceso oral en sí, básicamente es ese. Adelante, Álvaro. En la audiencia se escuchará las partes. Si se admite prueba, se recibirá de una vez, se escucharán las conclusiones y se resolverá la medida. Las medidas cautelares decretadas se ejecutarán inmediatamente y ningún recurso, proceso incidental o petición detendrá la ejecución. Esto no significa que no tengan que recursarse ahí mismo, simplemente que el recurso que se presente no detendrá la ejecución, pero no se malentienda que no deben dejar en este caso, de apelar o pedir revocatoria a lo que es esta resolución. Vamos para adelante. Y ya vamos terminando con el transitorio. Todos los asuntos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia de este código, cualquiera sea su estado procesal, continuarán sustanciándose en sus trámites y recursos por la norma que regían a la fecha de su inicio. Sea esta la ley de jurisdicción agraria, con lo que es con las aplicaciones supletorias de los códigos que ya anteriormente mencioné, pero dice, para tal efecto, los órganos jurisdiccionales encargados de la materia continuarán el trámite de estos hasta su finalización. Para tal fin, contarán con los recursos humanos y materiales que fueran necesarios. Eso no es importante porque no vamos a ajustar todos los procedimientos a lo que es el nuevo Código Procesal Agrario. Es importante entender que solamente serán el Código Procesal Agrario los que entren después del 27 de febrero de 2025 en las instancias agrarias. Creo que me queda uno, don Álvaro.
Los procesos que se inician a partir de la vigencia de este código serán tramitados y resueltos con las reglas de esta nueva normativa, con independencia de la fecha en que se generen los actos, las actuaciones, los contratos o las conductas objetos del proceso. ¿Qué significa esto? Si el contrato que se va a impugnar mediante el Código Procesal Agrario inició, digamos, el contrato era en estas fechas, se firmó hoy, tenía que ejecutarse en 6 meses, pero la contienda judicial se lleva hasta lo que es el próximo año, digamos, marzo del próximo año, aunque el contrato se haya hecho mientras la ley de jurisdicción agraria estaba vigente, si la contienda judicial ingresa después de la vigencia del Código Procesal Agrario, ¿se regirá con qué? Con las normas del Código Procesal Agrario. Se benefician porque obtendrán las normas de la oralidad. Y en lo posible, los órganos jurisdiccionales encargados de conocer los procesos tramitados con la anterior legislación procurarán aplicar las etapas, reglas y principios de oralidad en todo aquello que fuere posible, siempre que con ello no se infrinjan los ordenamientos jurídicos. Pero vean qué interesante ese transitorio. Si bien nos dicen manténganse con la ley de jurisdicción agraria, nos dicen también apliquen la oralidad, traten de aplicarla, no infrinjan el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque si no es posible, en algún momento no van a cambiar obviamente lo que es la forma del proceso ordinario, pero aplíquenla en donde se pueda. ¿Por qué? Porque entendimos o entendemos que la oralidad beneficia, favorece, es célebre y nos lleva a una mejor solución. ¿No? Nada más que agradecerles por haberme puesto atención. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Muchas gracias, don William, por esta exposición que nos ha realizado. Aprovecho entonces para abrir el espacio de consultas a las personas participantes. Quienes deseen hacer alguna consulta, por favor pueden levantar su mano presionando el botón participar que está en el centro de sus pantallas, en la parte superior central. O bien, pueden redactarla vía chat. Pueden redactarla vía chat y procederemos a leerlas. De momento no tenemos consulta. Entonces vamos a dar unos segundos, hay unos 30 segundos, mientras las personas puedan decidirse. Me parece importante, don William, tal vez mientras las personas se deciden o nos plantean sus dudas o consultas, si pudiese retomar un poco el tema del dictado de la sentencia oral, su posición, ¿verdad? Que nos estaba explicando muy claramente. Si ha pensado usted en alguna posibilidad, en alguna propuesta que se pudiera hacer, si el artículo está bien redactado o para generar algún tipo de discusión, ¿verdad? Con fines meramente académicos, claramente. Ok, yo les soy sincero, creo que la sentencia sí requiere darse de forma escrita. Es más, con esta tesis me podrían decir, las conclusiones también tendrían que darse escritas para tener un mejor tiempo obviamente, formularlo. Está bien, lo entendería. Sería también la principal crítica que me podrían hacer, porque si me dice, si la persona juzgadora está pidiendo tiempo para emitir lo que es la sentencia de forma escrita, también denos tiempo para lo que es la forma de emisión de las conclusiones. Bueno, ahí sí digamos que es un punto bajo que no podría decir, no para ustedes y sí para nosotros. Habría que ser también obviamente objetivo y creería que esa es una falencia que tendría mi posición. Ahora bien, ¿por qué no creo? La fundamentación para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una sentencia no es una resolución tan sencilla como un auto, como una providencia. Ahí obviamente en el auto, si bien es cierto, estamos analizando una situación, pero analizamos una situación en particular. En la sentencia analizamos el conjunto, el proceso, las pretensiones, los hechos, la prueba, los testigos. Entonces, la emisión oral, si tenemos, o bueno, podríamos hacerlo de una forma. Tal vez la emisión oral se podría dar días después. Darle al juzgador lo que es la posibilidad, bueno, terminó la audiencia, se emitieron las conclusiones, tenga 2 o 3 días para lo que es la emisión de la sentencia y emítala frente a las partes. ¿En dónde? En un despacho judicial.
Ahí sí me van a poder decir, pero ¿qué es? Que hay un poquillo de susto, miedo. Ah, dejémonos de cosas. Si yo le estoy diciendo a una persona que va a tener que abandonar la finca que ha estado trabajando por varios años, por cuanto la acción reivindicatoria que le planteó la otra persona prosperó y tiene que abandonar el lugar, creo que emocionalmente nadie está preparado para que le digan de esta forma, tan cruda e indirectamente, abandone el lugar donde usted ha estado trabajando por diferente tiempo. En el campo, normalmente la persona que trabaja el campo anda con un machete, no porque quiere intimidar, pero sí porque tiene que cuidarse de lo que es, obviamente, animales como serpientes o por sus labores de labranza. Pero en un momento de una emoción violenta, ¿verdad? El machete es una forma bastante sencilla de cortar una cabeza, ¿verdad? Y no quiero salir en las noticias como el primer juez que fue decapitado, ¿verdad? Por haber dado una sentencia. Y dejémonos de cosas. Por una parte, entendemos que muchos de nuestros usuarios son personas, obviamente, con una educación de respeto hacia las autoridades judiciales, pero hay otros lugares donde también por la dinámica del lugar estamos en precarios. Estamos en precario. Le resolvemos a personas que han ingresado de mala forma a una propiedad. No estamos acompañados normalmente por la policía, porque primero el gasto administrativo que tendría que hacer la policía para acompañarlos es imposible. Lo otro es que tampoco es bonito como que la gente siempre lo va a entrar uno con lo que es la policía. ¿Por qué? Porque el juez realmente no tiene que llegar a generar un concepto negativo de la justicia. Nosotros llegamos normal en vehículo de poder judicial, vamos acompañados de una persona, los que van acompañados, yo particularmente lo hago solo, pero cuando va la defensa pública con mi persona, ahí vamos, o a veces los litigantes nos acompañan, entonces pues yo voy también en vehículo litigante, está bien, pero no tenemos esa seguridad que tienen otras personas juzgadoras al emitir una sentencia de forma oral. No quiero con esto tampoco que se entienda que quiero esconder el rostro para emitir una sentencia. Es que hay sustentaciones de seguridad que ameritan que la persona juzgadora no la dicte. Ahora bien, es una excepción. El código establece que por excepciones de seguridad, pero también creo que hay un tema más importante que es el tema de la fundamentación jurídica. Yo puedo conocer bastante el derecho, pero en ciertos casos necesito apoyar mejor mi tesis en jurisprudencia o sentarme a analizar un poquito más los códigos porque hay casos que no son tan sencillos. Esto no es una fórmula matemática. Todos los que estamos aquí conocemos el derecho y sabemos que no es una fórmula matemática. No es de decir 1 más 1 es 2. Aquí simplemente sabemos que a veces 1 más 1 nos da 3. ¿Cómo nos dio 3? Por una serie de factores. Pero no es como simplemente decir esto pasó por esto. Hay que fundamentar bien. ¿Y cuál es muchas veces la razón de que nos anulan una sentencia? Porque el tribunal dice que no está siendo bien fundamentada. Y si no está siendo bien fundamentada, teniendo el tiempo suficiente para escribir, entonces eso va a poder generar una mayor anulación por parte del órgano que es el tribunal de las sentencias. Y realmente eso sería más perjudicial para las partes. Pero ese es un tema que creo que podría reformarse en algún momento, podría discutirse, pero también los y las litigantes tenían derecho a decir, yo tampoco quiero emitir las conclusiones de forma oral por los temas que está indicando la persona juzgadora. Y es perfecto, y es atendible. Entonces tal vez esa fase se podría cambiar, pero habría que ver también qué piensan los otros y las otras compañías en la jurisdicción y también los litigantes, ¿verdad? Si les parece esas fundamentaciones, pues, si consideran que no son pertinentes, y pues al fin y al cabo y nos adaptamos. Gracias, don William, por su respuesta. Tenemos una pregunta en el chat y también aprovecho para yo meter una cuña inmediatamente después. La licenciada Angie Rodríguez Salazar nos comenta, licenciada, según su criterio, con el tema de los avances tecnológicos y la oralidad que nos trae el nuevo código, ¿esto va a favorecer a las personas usuarias o bien podrá generar algún tipo de discriminación para las personas con menos acceso a los medios tecnológicos? Esa es la pregunta. Y la cuña que yo quería también plantearle, y estaba eh, planteándola en mi mente, es sobre el tema del protocolo de audiencias virtuales en materia agraria, que también tiene esta relación con la tecnología que nos comenta doña Angie. Entonces, esa sería la consulta.
Ok, perfecto. Bueno, lo primero que debo indicar con el protocolo, voy a ir primero con el protocolo y luego con la licenciada Angie, pero el protocolo, voy a ser muy sincero, a mí no me gusta hacer audiencias virtuales. A mí la virtualidad no es algo que me guste. ¿Por qué? Porque precisamente siento que pierdo parte de la oralidad. No es lo mismo ver a una persona frente a una cámara que verlo directamente. ¿Por qué? Porque dejémonos de cosas y voy a hablar desde el punto personal. Antes de ingresar a hablar con ustedes, estaba nervioso. Creo que todos nosotros nos ponemos nerviosos ante una situación. Entonces, y es más, es una de las primeras charlas. Entonces, pues obviamente uno se pone nervioso, va terapiando uno mismo, y al momento de lo que es ya encender la cámara y hablar, hay una parte que te tranquiliza porque se impersonaliza un poco la relación. Yo estoy frente a una computadora, sí, estoy hablando con ustedes. Hay muchas cámaras apagadas. No sé lo que está pasando con ustedes. Puede ser que algunos estén completamente en atención, otros haciendo sus labores, y está bien, es correcto, no estoy juzgándolos, pero me da una tranquilidad que entonces yo lo que digo, permitiría esto que un testigo que me está mintiendo pueda tener la misma tranquilidad que yo mismo me he dediado hace un rato para poder hablar, porque no estoy en contacto directo con esa persona. Entonces, yo con el tema de lo que son las audiencias orales, virtuales, yo soy muy reacio. Los técnicos que me conocen y la compañera que me conoce sabe que yo trato en todo momento rechazar las audiencias virtuales. Si me las piden y me las fundamentan, tampoco puedo negárselas. Es una opción, es un derecho, pero yo personalmente no me gusta. A mí me gusta tener contacto con la persona, que la persona me vea y verlos. Escuchar de su propia voz, aquí a viva voz frente a mí, su versión. Si no hay de otra forma, pues no queda de otra, viene la virtualidad. Entonces, yo con el protocolo de virtualidad sí lo aplico cuando no hay de otra, pero yo soy muy quitado para eso, sinceramente. Y con respecto a lo que es, digamos, el avance tecnológico de la realidad, sí, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los juicios agrarios aquí en San Carlos los grabamos en una cámara de video. Los tenemos guardados en lo que es, los tenemos guardados en un disco o en un dispositivo, digamos, en este caso, USB, para que las personas puedan tener su copia. Pero a veces nos olvidamos que el proceso no es del abogado o la abogada que nos dirige. El proceso es de una persona que puede vivir en el campo, que no tiene tal vez una computadora. Por ejemplo, y vamos a dar un caso, obviamente sin mencionar nombres, pero hace poco me tocó ir a Los Chiles, a lo que es una finca en el Parque de Los Chiles, no el parque como un parque, ¿verdad? Donde estamos, sino en la localidad se conoce como el parque. La finca donde habita la persona, sí, simplemente son 4 estacas, 2 pisos, uno donde tiene una hamaca, y no hay instrumento tecnológico. ¿Y esa persona cómo puede ver lo que es el juicio? Esa es la pregunta. ¿Cómo ve el juicio? ¿Dónde lo ve? ¿Cómo ve mis actuaciones? Si bien creo que los respaldos tecnológicos son importantes, sí también a veces son limitantes para las personas de escasos recursos. O aquellas personas también que por algún tipo de discapacidad, sea por una discapacidad sensorial o por el tema de su edad, pues también les sea difícil manejar los aparatos electrónicos. Ha sucedido que llegan personas, adultos mayores, que no estoy diciendo que todos ellos sean incapaces de, obviamente, entender la tecnología, ¿por qué no? Pero muchos de ellos, pues, con costos pueden manejar un celular, ¿verdad? Y entonces cuando le van a consultar a uno, le dan el celular de ellos con toda la confianza y le dicen, va, papito, es que aquí está el número, usted puede ver y me puede consultar a su expediente. Qué difícil es cuando usted llega y les entrega un disco con la copia del proceso y le dice, ahí está su proceso. Ellos muchas veces quisieran lo que es una copia. Ahora bien, si humanizamos el proceso y recordemos que la ley de jurisdicción agraria y código procesal agrario tienen un tema de gratuidad, podríamos imprimirlo. Lo que pasa es que también recordemos que hay políticas institucionales del cero papel. Entonces, a veces hay que ponderar humanidad sobre las políticas o sobre la misma ley para ayudar y darle acceso. Pero sí, la tecnología siempre va a estar en contraposición con las personas de más bajos recursos o con aquellas personas con algún tipo de discapacidad sensorial por cualquier tema que sea.
Entonces, ahí tenemos que tratar de ayudar de la mejor forma. Creo que en esta jurisdicción no nos echemos flores, pero normalmente la mayor parte de los jueces y jueces somos más humanitarios porque toda esta experiencia que hemos tenido pues nos llevan a tener una visión diferente de nuestros usuarios. Pero bueno, hay a todas excepciones, ¿verdad? Comprendo. Licenciado, don Daniel Aguilar Flores en el chat nos plantea un comentario y él nos indica lo siguiente. Yo pensaría, nos indica don Daniel, yo pensaría que la oralidad permitiría poder explicarle a un campesino que muchas veces no pudieron acceder a los estudios cómo está su situación jurídica en términos más sencillos. Muchas veces los términos jurídicos no se entienden. Ese es el comentario que nos realiza como un aporte. Es muy buen aporte, la verdad, y tiene mucha razón, porque una persona con baja escolaridad, que nos topamos de eso en esta jurisdicción, que también no tiene lo que es la capacidad para leer, porque todavía hay personas con un nivel de analfabetismo, si la persona juzgadora se puede sentar a explicarle, a sacar el tiempo, nunca dejar su objetividad de lado, pero sí sacar su humanismo y ponerlo ante todo, explicarle a una persona de estas cómo es su proceso que corresponde y si lo puede escuchar y lo puede entender, obviamente le ayudará mucho mejor. Y también hay que recordar que la Corte ha tenido políticas últimamente de que las resoluciones, sean tanto orales, sean escritas, pues tienen que ir con un lenguaje más fácil de entender. Y pues dejémonos de cosas. Creo que es necesario que nosotros, los juzgadores y los técnicos judiciales y las técnicas, redactemos resoluciones que sean entendibles para las personas. Porque las resoluciones no son hechas para nosotros mismos o para el abogado o la abogada. Son hechas para las personas que no conocen del derecho. Por algo contratan a un asesor legal. Y como no conocen del derecho, no es tratarlos de ignorantes jamás. Es decirles, en palabras sencillas, es lo que corresponde. Comprendo. Y sobre ese punto, y ya para ir cerrando, ¿qué pensaría usted sobre esta posición que le voy a comentar? Ha existido desde hace algún tiempo corto hacia atrás una posición de lenguaje claro, una posición de la Corte, del Poder Judicial, de promover el lenguaje claro en las resoluciones judiciales. He logrado observar, leer un considerando específico en una sentencia en el que se redacta de tal manera que una persona menor de edad puede entender por qué se le asignó una pensión alimentaria, etcétera. Y diversas formas. Podríamos, y ahí viene la valoración, podríamos tener algún espacio durante la audiencia oral, sí, para tratar temas jurídicos, etcétera, un espacio de lenguaje claro dirigido a las personas usuarias en ese sentido? ¿O sería usted más bien de la tesis de que toda la audiencia sea en lenguaje claro y quitar términos jurídicos? Para mí, la audiencia tiene que ser toda en lo que es un lenguaje claro sin términos jurídicos. Habrá aspectos procesales que sí no podremos eliminar, pero en el momento en que se den, tendremos que explicarle a aquellas personas que no están comprendiendo ese lenguaje jurídico lo que significa. Pero tenemos que buscar que las personas que están presentes nos comprendan, porque hay que dejar de ser tecnicismos. A veces los jueces, las juezas o los abogados y las abogadas creen que con un lenguaje muy técnico impresionan, se ven mejor ante la cámara si los están grabando, que no. Un buen juez, una buena jueza, un buen abogado, una buena abogada se ve bien cuando maneja el proceso, maneja el expediente, pero con palabras sencillas da a entender lo que requiere. Y tiene que recordar que tiene a un cliente que le está escuchando y una contraparte que también le está poniendo atención. Si las partes no se entienden, también muchas veces, aunque tal vez no salgan contentas por el resultado, porque no fue adverso, pero por lo menos salen satisfechas en que entendieron la dinámica procesal. Porque si nos ponemos a hablar, por ejemplo, en temas agrarios, del usucapión, empezamos a hablar de legitimación activa, legitimación pasiva, lo que es la identidad del bien, y luego entran temas topográficos para determinar identidad del bien, y todas estas cuestiones procesales
y la persona se va a sentir discriminada de su propio proceso, se va a sentir que no lo comprende. Entonces hay que llevar y recordar que los procesos no son ni de los abogados ni de los juzgadores, son de las personas que participan en él y tienen derecho en todo momento a entenderlo. Entonces debería ser toda la audiencia accesible a las personas, no solo un fragmento, toda. ¿Para qué? Porque estamos realmente hablando de accesibilidad a la justicia y creía que esa sería la mejor forma de aplicarla. Muchísimas gracias, don William. No Sí, tenemos más comentarios, ni perfecto. escritos, ni de forma oral, entonces en ese sentido estaríamos dando por finalizada la audiencia. La Escuela Judicial agradece a las personas participantes que se han conectado esta tarde por el interés que han tenido en la presente capacitación y les seguimos instando a que puedan continuar inscribiéndose en las conferencias y las diversas actividades de capacitación que promueve la Escuela Judicial. A don William, de parte de la Escuela Judicial, le agradecemos que haya sacado el tiempo, el ratito y que nos haya podido brindar esta excelente conferencia. Muchísimas gracias. Tengan todos y todas una excelente tarde.